Buenos días, hermanos. Bienvenidos al devocional del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Señor, me pongo en tus manos y te pido que todo lo que vaya a decir en este momento sea solo palabra de acuerdo a tu voluntad, que yo sea solo un instrumento por medio del cual tú hables a cada uno de nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos que nos están viendo y escuchando, que esta palabra llegue a cada corazón y podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. El devocional del día de hoy le he puesto como título El justo juicio de Dios, que es igual a como viene en la Biblia, en referencia a la lectura que corresponde el día de hoy, que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16, que nos habla de los principios de juicio divino. Hemos visto en el capítulo anterior cómo se muestra el pecado de los paganos inmorales. En esta cita que nos tocó el día de hoy, Pablo se expresa en contra de los moralistas religiosos. Me costó trabajo decidir para este devocional cuál sería mi texto base, porque quienes ya tuvieron oportunidad de leer la lectura de hoy, en verdad podrán coincidir en que todos los versículos son muy importantes e interesantes. Decía, tomaré el versículo 1, no, mejor el versículo 4. Pensándolo bien, mejor el versículo 5, pero no estaría mal el versículo 6. El 11 o el 16 también podría ser. En fin, de todos podríamos obtener grandes enseñanzas. Finalmente, para este devocional, decidí poner como texto base Romanos 2, versículo 1, en la nueva versión internacional, que dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Qué palabra, hermanos, tan fuerte y llena de verdad. La repito nuevamente. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En lo que acabamos de leer, me gustaría resaltar y enfatizar la frase quien quiera que seas. Quiere decir que este mensaje va dirigido a, primeramente, los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, como también a los gentiles morales, aquellas personas no judías, estudiosas, con mucho conocimiento, pero que no lo ponían en práctica. Y finalmente, va dirigido también a personas como tú y como yo, que a veces creemos estar exentos del juicio de Dios. O yo no sé si creemos o simplemente no pensamos o no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Para efecto de este devocional lo dividí en 3 partes. La primera, me pregunté, ¿qué es el juicio de Dios? De acuerdo a lo que encontré, el juicio de Dios se trata de un tema central en la Biblia y se refiere al acto justo y soberano de Dios al evaluar las acciones, pensamientos y corazones de las personas, donde Dios recompensa el bien y corrige el mal. No es arbitrario, se basa en la verdad y es igual para todos. Aquí podemos encontrar 3 puntos importantes. El primero, se refiere a que es un acto justo. Dios es justo. Lo podemos ver en Isaías capítulo 45, versículo 19, la segunda parte, donde dice, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. El segundo punto se basa en la verdad. Dios es verdad. En el versículo 2 de Romanos 2, siguiendo en la nueva versión internacional, dice, el juicio de Dios se basa en la verdad. Dios es verdad. Y finalmente, el tercer punto se refiere
es igual para todos. Dios no hace distinción de personas. Romanos 2, versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Más claro, hermanos, no puede estar en la Biblia. En la segunda parte me enfoco en los judíos injustos o moralistas religiosos. En este capítulo 2, el judío, aun cuando era el pueblo escogido de Dios, estaba bajo condenación, porque en vez de humillarse por su conocimiento de la ley, como debió de haberlo hecho, se volvió criticón y se ha justificado, y su justificación propia lo ha cegado al hecho de que a los ojos de Dios no es mejor que los paganos. Pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros hacemos lo mismo que los judíos injustos. La palabra de Dios es muy clara. Cuando tú y yo juzgamos, ¿qué nos hace diferentes de las personas que nosotros criticamos? ¿Cuál es nuestro pensamiento de que Dios actuará diferente con nosotros? Si, como lo vimos anteriormente, Dios no hace distinción de personas. Si alguien tiene el conocimiento y criterio para juzgar a otros, quiere decir que tiene el conocimiento y criterio para juzgar su propia condición. ¿Pensamos nosotros que vamos a escapar del juicio de Dios? Al contrario, tenemos mayor conocimiento, por tanto, mayor responsabilidad. En Romanos capítulo 2, versículo 5, versión, la Biblia al día menciona, pero no le haces caso y en consecuencia estás almacenando contra ti mismo un terrible castigo por la terca dureza de tu corazón, porque llegará el día de la ira en que Dios se constituirá en el juez justo de todos. Quiero detenerme en esta frase de este versículo. Llegará el día. El tiempo no perdona a nadie. Me gustaría ponerles un ejemplo. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar a la empresa en donde laboro, yo les preguntaba a los compañeros que estaban a mi alrededor, ¿cuántos años tienes trabajando aquí? Recuerdo que me decían 10 años, 15 años, 25 años, 30 años, el que menos, 6 años. Y me decían, ¿y tú? Yo respondía, 6 meses. Yo recuerdo que me decía a mí misma, está imposible, o sea, yo llegar a la duración que ellos tienen, lo veía lejano, imposible e irrealizable. Pero les digo, en mis pensamientos era totalmente imposible, no me lo imaginaba. ¿Y qué creen, hermanos? Al día de hoy yo tengo 30 años laborando en la empresa. Para mí lo que era imposible se volvió una realidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Con este ejemplo. No dudemos ni por un instante que ese día llegará. Reflexionemos. ¿Cuántas personas que nos encontramos en este momento juntas tenemos en nuestras casas al menos una Biblia? Somos bendecidos. ¿En cuántos lugares del mundo no tienen acceso a una? Quisieran, pero no pueden, no se los permiten. Nosotros que la tenemos, despreciamos las riquezas de Dios, porque leemos, pero no lo ponemos en práctica. La Biblia menciona que Dios pagará a cada uno conforme hayamos hecho. Vida eterna a los que hagan buenas obras y castigo de Dios a los que se aferren a la maldad. Romanos 2:4, también de la versión de la Biblia al día, dice, ¿no ves que ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo de apartarte de tus pecados? Nos está dando tiempo, nos está dando la oportunidad de corregir. Y Romanos 2, versículo 16 dice, ciertamente vendrá el día en que por mandato del Padre
Jesucristo juzgará la vida íntima de cada uno, sus más recónditos pensamientos e impulsos. Esto forma parte del gran plan de Dios. Ese día llegará, hermanos, no lo dudemos. Estemos dispuestos a obedecer lo que la Biblia menciona. Él dará a cada quien el pago que merecemos. Permita a Dios que cada que vayamos a emitir un comentario no agradable sobre alguien más, venga a nuestra mente esta cita que vimos el día de hoy, Romanos capítulo 2, los versículos del 1 al 16. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.